Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo, tu hermano, tu conocido, tu compañero, como tú me recuerdes. Soy Paco Melchor. Y bueno, pues esto es otro episodio de tu espacio, de un espacio que está hecho para ti, titulado Pan al Hambriento, donde hablamos sobre temas de la Biblia. Temas bíblicos, temas de fe, temas que pueden cambiar tu vida por el simple hecho de escuchar la palabra de Dios. Bienvenido a este episodio de Pan al Hambriento. Comenzamos. Nuevamente te doy las gracias por estar en este espacio, por haberte quedado, y te mando un gran saludo por tu visita. Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir contigo un tema, más bien es una porción de la Biblia. Déjame te comento que en los capítulos subsecuentes al que estoy grabando hoy, voy a comenzar a hacer una serie de narraciones que tienen que ver con historias bíblicas. Mira, te explico. La base de la Biblia, el fundamento, es los primeros 5 libros, lo que el pueblo de Israel o los judíos le llaman la Torá, que son los primeros 5 libros, los primerititos 5 libros. Esos primeros 5 libros son de mucha relevancia porque nos sientan las bases de muchos de los acontecimientos que tienen lugar después, tanto en el libro de los profetas como en, por ejemplo, cuando llegamos a Jesús, también vemos que muchas cosas que le suceden o que acontecen en la vida de Jesús ya habían sido dichas, ya habían sido mencionadas en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento, casi en su mayoría estamos hablando de los primeros 5 libros. Entonces, esos primeros 5 libros son sumamente importantes para nosotros, para toda persona. Realmente en esos 5 libros está la clave de todo, en entender a Dios, su carácter, quién es Él, su poder, su voluntad, qué es lo que pide. Y una vez que tengamos ese fundamento de los primeros 5 libros, vamos a poder, con ese entendimiento que nos dan los primeros 5, que le vamos a llamar la Torá, con ese entendimiento que nos dan, vamos a poder entender muchas cosas que acontecen después, tanto en la vida de Israel como pueblo, como nación, cuando ya hay reyes, cuando ya tenemos a David reinando, cuando vienen diferentes profetas y hablan al pueblo, y también, muy importante, cuando viene Jesús, cuando Jesús ya está en este mundo. Que bueno, Jesús, por mencionar una de sus cualidades o atributos, Jesús ya destapado como el Mesías, pues, o sea, es que hablamos de Jesús como el Mesías. ¿Dónde se menciona el Mesías? ¿Dónde se profetiza un Mesías? ¿Dónde se describe lo que es un Mesías? Pues en los primeros 5 libros, en la Torá. Entonces, para esto, hoy voy a comenzar a narrarles un poco de lo que es la porción de esta semana, porque la Torá está dividida en 54 porciones que corresponden a 54 semanas, que son las que tiene un año. Entonces, el día de hoy toca compartir, toca escudriñar, revisar, leer, meditar
en la 13ª porción. La 13ª porción tiene por nombre Shemot, que quiere decir nombres. Con esta 13ª porción también vamos a comenzar lo que es a leer el libro del Éxodo. En nuestras Biblias, si tienes una Biblia Reina Valera, si tienes cualquier otra, tu Biblia no dice Shemot, dice Éxodo. Es el libro donde se narra todo lo que acontece a partir de que el pueblo de Israel está en Egipto, que entra Jacob con 70 personas, porque José era un hombre muy poderoso en Egipto, era uno de los favoritos de Faraón. Bueno, de hecho era el segundo después de Faraón. Después de Faraón estaba José. O sea, no había nadie más por encima de él. Entonces, siendo un hombre muy favorecido, él puede traerse a su familia a Egipto y ahí vive, ahí viven su papá y sus hermanos, ¿no? Bueno, todo eso se narra, hermanos, amigos, todo eso se narra en el libro del Génesis. Ustedes pueden leer todos los capítulos del libro del Génesis y van a entender muchas cosas. Pero bueno, hoy nos vamos a situar precisamente en el libro del Éxodo. Precisamente en el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 1 del capítulo 6. O sea, son casi 6 capítulos los que vamos a, pues no leer. Si tú quieres, si tú gustas, yo te aconsejo que lo hagas, que tú los leas. Lee de Éxodo 1:1 al 6:1. Léelo, por favor. Yo lo que voy a hacer aquí en este espacio es únicamente darte una narración, poderte ofrecer la historia de una manera tal vez más interesante, de una historia un poco más explicada. Ese es mi propósito, que pueda despertar en ti la curiosidad por conocer una historia bíblica, una historia de la cual vamos a aprender mucho y que está ahí por una razón. O sea, por ejemplo, en este libro que se empieza a hablar de la cautividad de Israel, que están en Egipto, y cómo Dios los saca, bueno, hay muchísimas cosas que podemos y debemos de rescatar ahí, que pues son para nosotros, las personas que creemos en Dios y en Jesús, son para nosotros un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en nosotros, en nuestra vida, porque Dios ya lo hizo antes. Bueno, entonces es algo así. Entonces lo que voy a compartir hoy contigo es una narración. Te voy a ofrecer algunos puntos, te voy a explicar otros, para que tú puedas entender qué es lo que pasa en esta 13ª porción del libro de la Torá. O sea, estamos en el segundo libro de la Torá, que es el libro del Éxodo, y lo vamos a comenzar a leer en el capítulo 1, versículo 1, y vamos a llegar hasta el 6, versículo 1. ¿Ok? Ok, amigos. Bueno, pues número 1. Vamos a empezar. ¿Dónde estamos? Como les comentaba hace un momento, resulta que en los últimos textos del Génesis podemos leer pues que José era un hombre muy favorecido en Egipto, que Dios lo había puesto ahí con un propósito, José, hijo de Jacob, y que Dios le da gracia para que Faraón lo ponga por encima de sus terrenos, de sus propiedades, de sus siervos, por encima de todo. Después de Faraón solamente estaba José. Solamente reinaba José. Bueno. Entonces, dicen también aquellos versículos de Génesis que cuando José estaba en Egipto, él ayudó mucho a esta nación, porque Dios le da entendimiento para predecir, más bien Dios le revela que iban a acontecer años
buenos y años malos. Entonces, de hecho, así es como Faraón lo pone a gobernar solamente por debajo de él, porque él fue el único que le pudo declarar un sueño que tuvo. El Faraón soñó con vacas gordas, vacas flacas, y que las flacas se comían las gordas y unas espigas de trigo. Y bueno, entonces ese sueño se lo cuenta a José y José le dice, yo no sé, pero mi Dios, el Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y tierra, ese es el único Dios que puede develar este misterio. Y así es, precisamente Dios es el que le da la sabiduría y el entendimiento para que él pueda revelar el significado a Faraón. Entonces Faraón está tan agradecido que dice, este hombre tan sabio, pues ¿a quién pondré? ¿A quién pondré a reinar? ¿Quién me va a ayudar a sortear esos años que van a venir de hambruna? Faraón dijo, ¿a quién puedo poner más que un hombre tan sabio como tú, José? Un hombre que tiene gracia de Dios, que Dios le habla, que Dios le revela su Dios, porque obviamente Faraón tenía sus otros dioses. Solamente tú, Faraón, y tu Dios es el único que te revela. Entonces te voy a poner a ti por encima de todos mis bienes para que tú me ayudes a gobernar. Y pues así me vas a ayudar a pasar esos años de hambruna. Bueno, entonces José, en algún momento, cuando la hambruna ya está en todo el mundo, cuando los sueños que tuvo Faraón se cumplen, José se encuentra repartiendo los alimentos, vendiendo la comida, los granos a las personas que venían de muy lejos, porque dice el relato bíblico que el hambre en todo el mundo era mucha. Incluso en aquel lugar, en aquella región donde habitaba la familia de José. Entonces, Jacob, que es el papá de José, manda a sus hijos, a sus demás hijos, que también tienen que leer esa historia, que es los hijos de José, los hijos de Jacob, hermanos de José, fueron los que lo vendieron con la intención de matarlo, pero al final lo venden a unos árabes y se lo llevan como esclavo. Bueno, pasan muchas cosas, no me quiero regresar ya más, pero es conveniente que tú sepas todo lo que pasa antes de que empecemos de lleno. Todo esto es introducción apenas para empezar de lleno con la historia que empieza de Éxodo 1:1. Es el por qué Israel está en Egipto. Entonces, la cuestión aquí es que el pueblo de Israel había vivido muy bien mientras José era un hombre poderoso en Egipto. Pero José muere. Y dice el relato bíblico que se levantó un faraón, hubo un rey en Egipto que no conocía a José. Que no conocía a José y que no conocía al pueblo de Israel. O sea, cuando digo que no conocía es que no le interesaba, pues, que no tenía ninguna estima. Ya los veía como un estorbo, los veía como un peligro. Porque los israelitas en Egipto habían crecido en gran manera, eran demasiados ya, incluso se habían vuelto una nación porque no estaban mezclados. Los israelitas y los egipcios no vivían juntos. Desde un principio, cuando se establecieron en los terrenos de Faraón, Faraón los manda lejos, los aparta, les dice que se vayan por allá porque José les dice a los israelitas, cuando Faraón les pregunte a qué se dedican, ustedes le van a decir, tus siervos han sido pastores de ovejas desde siempre. Y el ser pastor de ovejas para los egipcios es algo abominable. O sea, cuando los egipcios escucharon que los israelitas eran pastores de ovejas, pintaron su raya. Y sobre todo Faraón dijo, mucho gusto, va, pero miren, ¿qué les parece si se van a vivir de aquel lado? O sea, no los querían cerca, pues. Entonces, resulta que allá donde se habían establecido los israelitas, su nación había crecido mucho. No nación en lo político, sino en el término de identidad, porque ellos eran la nación de Israel. Eran muchos. Entonces, el nuevo faraón que se levanta en Egipto, ya después del que reinó con José, de aquel que había puesto a José solamente por debajo de él, ese faraón muere y vienen otros, incluso hasta de otra dinastía, de otra familia. Entonces, este faraón dice, pensemos sabiamente para con este pueblo.
que habita entre nosotros. No sea que, viniendo algún enemigo, se le unan y vengan contra nosotros. Entonces, Faraón pensaba mucho en esto, meditaba mucho en esto, porque ciertamente los que entraron con Jacob fueron Jacob y sus 11 hijos. Sus 11 hijos que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Hasta Aser. José no está aquí porque José ya se encontraba en Egipto cuando llega Jacob con sus 11 hijos. Entonces son 11 hijos, los que ya mencioné, más Jacob. Y toda su gente, porque ellos ya traían mujeres. Los 11 hijos ya traían mujeres y ya traían hijos. Entonces, en total, los que entran en Israel en los tiempos de José fueron 70 personas. Esos 70 crecieron y se multiplicaron muchísimo, muchísimo. Eran muy prolíferos. Se multiplicaban y eran muy bendecidos con Dios. Entonces, por eso es que Faraón pensaba mucho en este pueblo y decía, híjole, estos son demasiados. No sea que viniendo nuestros enemigos se pongan de su lado. Entonces, lo que acontece para los israelitas es que este Faraón se vuelve un tirano con ellos y esclaviza a los hebreos, los pone a hacer ladrillo, los pone a que construyan ciudades fortificadas, ciudades de almacenaje. Dice el relato bíblico que ellos son los israelitas son obligados, son tratados como esclavos para construir la ciudad de Pitón y Ramesés, que eran ciudades de almacenaje, donde se almacenaban los granos. Eran como bodegas, pues, y los israelitas se encargaban de cuidarlas y administrarlas. Pero no solo eso, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, los ponían a hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio. O sea, los tenían como esclavos, lo cual los obligaban, o sea, todo esto lo hacían con el afán de maltratarlos, de maltratar al pueblo. Bueno, pues resulta que entre los hijos de Leví, de la tribu de Leví, los que iban a ser la tribu de Leví más adelante, pero entre los hijos de este hombre, del hijo de Jacob, de Leví, un varón tomó por mujer a una hermana. Bueno, no una hermana consanguínea, pero sí de la misma familia. Ambos venían de la casa de Leví. Y dio luz a un hijo. Resulta que este muchacho, este jovencito, este niño, al cual da luz esta mujer, es Moisés, uno de los personajes más importantes en la Biblia, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, en la Torá, ¿sí? Moisés. Moisés era de la casa de Leví porque sus papás eran levitas y resulta que para esto Faraón le dijo a todo el pueblo, a ver, ya no quiero que los israelitas se sigan multiplicando porque se hacen fuertes. Entonces, ¿saben qué es lo que van a hacer? Que si nace, por cada hijo varón que nazca, lo van a echar al río, lo van a matar. Y si es mujer, bueno, pues si es mujer le van a conservar la vida, pero si es hombre lo van a matar. ¿Ok? Déjenme tomar agüita. Correcto, entonces la instrucción de Faraón fue esa. Van a matar a todos los hijos que nazcan a las hebreas. Entonces, cuando la mamá de Moisés escucha esto, se conmueve, se pone triste, pero se niega a matar a su hijo, a echarlo al río. Así es que lo que hace es que lo pone en una arquilla de juncos, como en una canasta, y lo pone en el río. Pero no era un bebé recién nacido, ya era un bebé de 3 meses, ya era un niño bonito, ya tenía un encanto, era un niño hermoso. Y esta mujer, con todo el dolor de su corazón, lo pone en el río y lo despide, ¿verdad?
Esta mujer nunca se imaginó que todo lo que ella estaba haciendo, porque ella con mucho sufrimiento se deshace de su hijo, porque el mandato de Faraón era ese, y sabía que si la encontraban con un niño varón, la podían matar ella también. Con todo eso, dice, no, pues tengo que deshacerme de él, y lo pone en el río y se va. Para su fortuna, para su bendición, mejor dicho, esta pequeña canasta fue a dar hasta donde se encontraba la princesa de Egipto, que era la hija de Faraón. Andaba por ahí lavándose con sus doncellas y vio que iba una canasta y dijo, ¿qué será eso que va ahí? Y ya cuando se acercaron, bueno, mandó una de sus doncellas, dijo, a ver, pásame lo que va ahí. ¿Qué será? Ya se metieron y vieron que era un bebé, un niño. Y la hija de Faraón se conmovió, se enterneció cuando vio a Moisés. Dijo, no, ¿cómo voy a deshacer? ¿Cómo voy a permitir que este bebé muera? Lo salvó. Esta mujer salva a Moisés, que todavía no se llamaba Moisés. Ella es la que le pone a Moisés más adelante. O Moshe, que en hebreo así se pronuncia. Pero ella se enternece con este bebé y dice, no lo puedo matar, no puedo dejar que se vaya. Entonces resulta que por ahí andaba la hermana de Moisés, una jovencita pues ya más grande, pero que sabía cómo estaba todo lo que estaba aconteciendo. Y se acerca y le dice, desea que vaya por una de las hebreas para que lo pueda pues amamantar, le pueda dar pecho, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la hija de Faraón no estaba criando en ese momento. Entonces le dice la princesa, ve y tráeme una de las hebreas. ¿Y a quién creen ustedes que llevó esta muchachita? Pues a su mamá, que efectivamente era la misma señora que se había deshecho de Moisés. Obviamente no dijeron nada. La hija de Faraón le dijo a la señora, mira, ¿sabes qué? Cuídame a este niño. Me lo encontré en el río. No quiero que se muera, pero mira, yo lo voy a adoptar. Nada más te pido que me lo cuides. Parece que estás lactando, parece que estás amamantando, no lo sé, pero mira, encárgate de él y todavía le dice, yo te lo voy a pagar. Entonces, Moisés crece con su mamá, en su familia, y cuando está estetado, cuando ya es grandecito y es un niño, ya se lo lleva a la hija de Faraón y crece como un egipcio. Y no como cualquier egipcio, como si fuera un adoptado, porque es lo que era un adoptado de la hija del Faraón. Creció con muchos privilegios. Entonces, todo esto le sirve a Moisés porque él entiende muchas cosas. Él viene a entender muchas cosas, se empieza a familiarizar con lo que era Egipto, sus costumbres, hasta conoce también acerca de sus dioses. Los conoce, pues, o sea, no estoy diciendo que le rendía culto, pero sí se llega a enterar de todo lo que acontecía en el mundo de Egipto a través de sus deidades. Más adelante tenemos que Moisés se lamentaba por todo lo que le acontecía al pueblo siendo esclavos en Egipto. Hasta que un día ve como un egipcio está maltratando a un hebreo. Y él se llena de ira y de enojo y va y mata al egipcio. Y cuando hace eso, pues siente angustia, siente miedo. Y lo que hace con el cuerpo es lo esconde, lo sepulta entre la arena. Y ya. Y Moisés pensó que nadie lo había visto. Pero al otro día, cuando dos hebreos estaban discutiendo, o Moisés se le ocurre decir, oigan, no se peleen, que miren. Y uno le contesta, a ver. ¿A ti quién te puso por juez entre nosotros? ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar o me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces en ese momento Moisés siente alarma, siente pánico, porque dijo, ciertamente lo que hice ha sido descubierto. Entonces a Moisés no le queda más que huir. En tanto él sabe que la gente, imagínense, unas personas de su pueblo, otros israelitas, otros hebreos sabían, dijo, no, pues no tarda Faraón en saberlo. O sea, todo el mundo lo debe de saber ya.
Y efectivamente Faraón ya lo sabía y lo quería capturar para matarlo. Pero Moisés tuvo que huir. Moisés se va de la tierra de Egipto y huye hacia la tierra de Madián, donde conoce a un hombre llamado Jetro. Este hombre llamado Jetro era un sacerdote de Madián, un sacerdote de dioses paganos. Más adelante vamos a ver cómo Jetro se convierte, deja el paganismo, de celebrar a dioses falsos y se convierte al único Dios. Pero Moisés se tiene que apartar de la tierra de Egipto y resulta que este hombre tenía 7 hijas y se queda con una de ellas. La esposa de Moisés se llamaba Séfora y esta mujer le da un hijo a Moisés y Moisés le pone por nombre a este pequeño y le pone Gersón, porque Moisés dice: porque forastero soy en tierra ajena. Tan así que la palabra Gersón, o lo que hoy tenemos traducido al español como Gersón, significa forastero. Por eso es que Moisés le pone así a este niño, porque a pesar de que él ya incluso se había casado, empezó a trabajar para Jetro, él cuidaba sus ovejas, él se sentía forastero, se sentía un extranjero. Por eso a su hijo le pone Gersón, que significa forastero soy en tierra ajena. Y esto nos deja ver que realmente Moisés, a pesar de que se fue huyendo de su tierra, de su pueblo, bueno, no de su tierra, sí de su pueblo, él nunca se olvida del pueblo de Israel, de sus hermanos, de aquellas personas que deja en Egipto. Y la vida de Moisés va muy bien, se la lleva tranquila. Trabaja para su suegro, le cuida sus ovejas, es un buen pastor y bueno. Pero aunado a esto, o paralelo a esto, el pueblo de Israel sigue sufriendo en Egipto. Y aquí pasa algo que me llama mucho la atención, que es muy, muy necesario que lo mencione, porque los israelitas, o sea, los hebreos que estaban cautivos en Egipto, empiezan a sufrir con la servidumbre. Bueno, a lo mejor ya lo habían sufrido mucho tiempo, pero hacen algo que lo cambia todo. Los hijos de Israel hacen algo que viene a cambiar todo, y eso es que gimen y claman a Dios. Bien interesante, hermanos. Porque lo que hacen estas personas es que se acuerdan que tienen un Dios. Mientras estaban en Egipto y les iba bien y los trataban bien y eran reconocidos como personas y tenían comodidades y tenían derechos, etcétera, 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 no les hacía falta nada. Estaban bien. No se acordaban de Dios. Pero cuando empiezan a ser subyugados, cuando empiezan a ser maltratados, entonces sí viene el clamor del pueblo. Ahí sí el pueblo empieza a clamar y a gemir. Y esto lo cambia todo, porque Dios oyó, dice la escritura, y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció Dios. Amén. O sea, el pueblo de Israel tuvo que humillarse, tuvo que otra vez buscar la presencia de Dios para decirle: Señor, acuérdate de este pueblo que tú, que somos de tu propiedad, que somos tu pueblo con el cual tú pactaste con nuestros antepasados. Estamos aquí y queremos queremos que nos libres, ¿sí? Entonces ahí es cuando Dios atiende el llamado, los escucha y se acuerda de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Qué iba a hacer Dios una vez que ya escuchó el clamor de los israelitas? Bueno, pues lo que hizo Dios fue ir directamente con Moisés. Así es, Moisés se encontraba pastoreando sus ovejas, bueno, las ovejas de su suegro, andaba por ahí, cuando de repente alcanza a ver a lo lejos una zarza que ardía. Una zarza es un matorral de los que luego pasan en el desierto. No sé si alguna vez en las películas o
alguna serie, no sé, han visto que está la toma, ¿no? Se está grabando y de repente pasa un matorral así como dando vueltas, como girando. Bueno, esta es una zarza. Lo mismo vio Moisés, pero esa zarza se estaba quemando. Y Moisés se queda atento viendo, pues en cualquier momento se acaba la combustión de esa zarza porque pues no duran mucho. En ese momento Moisés se da cuenta que sí se estaba tardando y se acerca a ver qué es lo que sucede. Y en ese momento Dios le habla. De en medio de la flama, del fuego que salía de la zarza, Dios le habla. Y le dice, no te acerques, Moisés. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Desde ese momento, Moisés temió y dijo, caray, ¿qué está pasando aquí? Porque Moisés reconoció la voz de Dios que le estaba dando una instrucción. Entonces, ahí es cuando Dios le dice, a ver, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dice, ciertamente he escuchado el clamor de mi pueblo que está en Egipto. Y aquí yo te envío para libertarlo. Así. El plan de Dios era usar a Moisés para que éste fuera y sacara a su pueblo de Egipto. Sin embargo, Moisés no estaba viendo claro su propósito porque empezó a poner peros. Dijo, Señor, pero ¿y si no me creen? ¿Y cómo voy a demostrar que tú eres? Y Dios le dice, a ver, Moisés, vas a llamar a los ancianos, a los principales, a los líderes, a los jefes, a los jueces. Los vas a reunir y les vas a decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a libertar a este pueblo. Y le dice Moisés, ¿y qué le voy a decir al pueblo? ¿Que quién me envió? Y Dios le dice, bueno, pues yo te voy a decir mi nombre. Yo soy el que soy. Así le dijo. Bueno, transliterado y traducido al español, le dijo, yo soy el que soy. Pero se supone que en su lengua natal, en el hebreo, le dice Yud Hei Bad Hei, o sea, YHWH. Lo que se conoce como el el tetragamatron. Bueno, ustedes saben de qué les hablo. Ese nombre de 4 letras en el cual está contenido el nombre de Dios, el tetragramatón. Ahí está, ya lo pude decir. Bueno, Dios le dice, tú les vas a decir así, yo soy, el que soy, me ha enviado para que los saque de la tierra de Egipto. Y aún así Moisés le dice, ay Señor, pero ¿y si no me creen? ¿Qué hago? Y Dios le dice, bueno, a ver Moisés, ahí te va, vas a hacer señales delante de ellos. ¿Qué tienes en tu mano? Pues una vara. En ese momento la vara se convirtió en serpiente. Incluso dice la escritura que Moisés huía de la serpiente. Y Dios le dijo, Moisés, agarra la serpiente por la cola. Mira, y la serpiente se volvió a convertir en una vara. Entonces le dijo Dios, vas a hacer esto delante de los jefes de Israel para que te crean. Y Moisés aún así estaba incrédulo y le dijo, Señor, ¿y si no me creen? ¿De verdad? ¿Y si no me creen? Y Dios le dice, a ver, Moisés, bueno, te voy a dar una segunda señal. Mete tu mano en tu seno. Sácala ahora. ¿Cómo la ve? ¿Qué le pasa? Está leprosa. Bueno, eso lo vas a hacer delante del pueblo. Métela otra vez en tu seno. Sácala. ¿Ya ves? Ya está buena. Ya no tiene nada. Bueno, eso lo vas a hacer delante de los ancianos de Israel. Y Moisés aún así dijo, ay Señor, pero es que mira, yo no soy bueno para hablar, yo soy un hombre insensato. Bueno, le empezó a poner un buen de pretextos. Le dijo, Moisés, a ver, una señal más. Bueno, mira, si no te creen a todo esto, vas a agarrar agua del río y la vas a vertir en tierra. Y vas a ver, ellos van a ver que esta agua se va a convertir en sangre. Todas estas señales vas a hacer. Ay, Señor, pero mira que yo no soy bueno de habla, que yo soy tartamudo, que... A ver, Moisés, Dios ya estaba irado, ¿eh?
A ver, Moisés, está bien, pues te voy a mandar con tu hermano Aarón. Tu hermano Aarón es bueno para hablar. Bueno, mira, lo voy a usar. Lo voy a usar para que te acompañe. Tú necesitas que vaya contigo. Ok, ahí vamos a meter a Aarón, que te acompañe. Pero Dios no necesita darte ayuda porque Él es nuestra ayuda. Él es el único que... Él podía hacer que Moisés hablara perfectamente, pero Moisés sí necesitaba, para darse confianza, necesitaba de alguien. Y pues es por eso que Dios le permite que su hermano Aarón la acompañe. Ajá. Pues nada, que después de estas instrucciones, Moisés se regresa a su casa y le dice a Jetro, a su suegro, ¿sabes qué? Mi Dios, el Dios de los hebreos, se me ha aparecido y me ha dicho, ves a sacar a mi pueblo. Y Jetro le dice, bueno, pues ve en paz. Entonces al otro día, Moisés estaba ensillando su caballo, su asno, su mula, lo que traía, y estaba subiendo su mujer y sus hijos o su hijo, provisiones, comida y todo. Vámonos para Egipto. Y así es como Moisés emprende el camino de regreso a Egipto. Y así es como al llegar a Egipto le sale al encuentro su hermano Aarón. Y esto lo hace porque Dios también le había hablado a Aarón y dijo, ve, Dios le dijo a Aarón, ves a recibir a tu hermano Moisés porque viene en el desierto. Bueno, una vez que Moisés llega a Egipto, empiezan a platicar con su hermano Aarón. Ay, qué bueno que viniste. Le dice, no, espérame tantito. No vine nada más de paseo, no vine de visita. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a sacar a mi pueblo de esta tierra. Y Aarón dijo, amén, yo sé que a esto has venido. Bueno, pues ya, pues vámonos recio. Y en ese momento que se van a la presencia de Faraón, se fueron a presentar delante del rey de Egipto. Pidieron audiencia con él, llegaron y Faraón le dijo, ¿qué quieren? Y lo que le dicen estos hombres es, el Dios de Israel nos ha mandado a decirte, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Así le dijeron a Faraón, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces, en ese momento Faraón se quedó así como extrañado y dijo, ¿quién es Jehová? ¿Y quién es él para que yo oiga su voz? ¿Y quién es él para que yo deje ir a su pueblo Israel? Les dijo, yo no conozco a ningún Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, en ese momento salieron de la presencia de Faraón y en ese momento Faraón se airó, dijo, a ver, mándame a traer a los comisarios, a los alguaciles, a los encargados. A ver, y ¿saben qué les dijo? Los israelitas están ociosos, están sin hacer nada. Así es que les vamos a ir aumentando, les vamos a aumentar el trabajo. Antes estaban haciendo ladrillo para nosotros y nosotros le dábamos todo. Bueno, pues saben que a partir de ahora los israelitas van a tener que ir a buscar sus propios materiales. Que ellos vayan y recojan paja, que recojan lo que necesitan para crear el ladrillo. Así los van a tratar ahora. No les van a dar nada. Que ellos vayan y consigan todo y que me hagan la misma cuenta de ladrillo. O sea, Faraón se desquita con el pueblo y los empieza a hacer sufrir otra vez. Tanto así que los capataces que había de entre los hebreos, porque de entre los mismos hebreos había capataces, eran los que estaban sufriendo porque iban delante de Faraón y no tenían cumplida la meta. Entonces los azotaban una y otra vez y empezó a irles mal otra vez a los israelitas. Tan así que fueron con Moisés y le dijeron, oye Moisés, ¿no viniste a sacarnos de aquí? ¿No viniste a libertarnos? Pues mira, nos estás afligiendo nada más. Entonces Moisés, cuando ve todo esto, va otra vez a la presencia de Dios y ora y le dice, Señor, ¿a qué me enviaste? Mira este pueblo, cómo este pueblo sigue sufriendo y ahora por mi culpa, ¿por qué he venido a sacarlos? Y ahorita están siendo atormentados todavía el doble, todavía más. Y en ese momento Dios le responde, Moisés, ahora verás lo que yo voy a hacer con este pueblo. Ahora verás mis maravillas, mis prodigios.
ahora serás testigo, este pueblo será testigo de cómo yo voy a castigar a este pueblo, cómo voy a castigar esta tierra de Egipto por causa de mi escogido de Israel y de sus hijos. Hasta ahí, mis hermanos, hasta ahí, familia. Hasta ahí llega la porción de esta semana. Tengo mucho que comentar, mucho que decir acerca de esta historia, pero me traté de ir apurando porque pues luego se me hacen unos audios bien largos y no quiero hacer un programa tan largo. Simplemente quiero que tú puedas entender a grandes rasgos la porción de la semana para que vayas llevando al estudio conmigo. Cada semana voy a tratar de ofrecerte un episodio nuevo donde llevemos la continuidad de cada una de estas porciones. Así es, amigos, hermanos, familia, compañero, compañera, quien sea que me esté escuchando. Esto es Pan al Hambriento. Esto fue Pan al Hambriento y este fue el episodio número 3 con el tema, la porción 13 titulada Shemot, o sea, nombres. Te espero la próxima semana. Que el eterno Dios de Israel te bendiga.